Hola, buenas, me llamo Richard y en el vídeo de hoy os voy a hacer un par de ejercicios en seco para que los nenes de 3 a 5 años puedan coger un poquito de práctica a la hora de nadar, cuando vayan a nadar a la piscina. Os enseñaré unos ejercicios de estilo espalda, ¿vale? Para cuando estén en la piscina nadando y quieran nadar de espaldas, pues que intenten hacerlo. Y así cuando vayan también a una piscina o lo llevéis a una piscina este verano o lo apuntéis a algún curso de natación, así por lo menos el nene o la nena ya irá con un poquito de noción a la hora de aprender ejercicio, porque sí que es verdad que cuando al nene le pones de espaldas, boca arriba, pues es una posición insegura para el nene y se pone nervioso, se pone a llorar, no quiere, se desmotiva y no es bueno tampoco, la verdad. Así que con estos ejercicios que os voy a hacer hoy, en seco, pues lo practicáis en casa y espero que sea muy útil el vídeo. Y bueno, lo que digo siempre, estamos pasando una temporada mala, ¿vale? Porque tenemos que estar en casa encerrados y encerradas. Así que lo que hay que hacer es quedarse en casa, salir lo menos posible y así cuanto antes pase la epidemia, antes podremos hacer vida normal. Hay que quedarse en casa. Todos nos estamos quedando en casa. Es difícil, pero hay que hacerlo. Si te quedas en casa, ayudarás a los hospitales a no darles más trabajo, a que no se contagien más gente, a los supermercados también, porque están expuestos a contagiarse, ¿vale? Ayudará a muchísima gente, sobre todo ayudarás a las personas mayores, que son más vulnerables a la hora de coger el virus. Así que lo que tienes que hacer es quedarte en casa, ¿vale? Sé que cuesta, pero hay que hacerlo. Lo peor ya lo hemos pasado, ya llevamos 21 días de cuarentena, así que ya esto está chupado, ¿vale? Los días pasan más rápido, cada vez nos acercamos más al momento que tenemos que ya salir a la calle, así que lo que hay que hacer es quedarse en casa. Y nada, como os iba diciendo, hoy os voy a hacer un par de ejercicios en seco, ¿vale? Para que el nene o la nena pues ya pues vayan dominando un poco el estilo, cómo se tiene que hacer, que hay que estar boca arriba, hay que estirar los pies, hay que moverlos, ¿vale? Es un estilo que para el nene pues le cuesta mucho realmente y sobre todo a la hora de meterlo en el agua y querer ponerlo boca arriba, ¿vale? Pues tiene que tirar la cabeza para atrás, tiene que levantar los pies. No, al nene no le gusta esa posición. Así que nada, ahora os voy a enseñar unos ejercicios en seco. Necesitaremos una toalla para tumbarnos, o una esterilla si tenéis, ¿vale? Y luego necesitaremos algo parecido a esto, que se puedan coger por los dos extremos del material que vamos a utilizar, ¿vale? Yo he encontrado esto porque la verdad que es muy práctico, más o menos lo que estaba buscando, algo no muy grande, ¿vale? Y que se pueda coger bien por los dos extremos, así que igual en casa todos tenemos algo así parecido, ¿vale? Y lo cogemos. Lo que vamos a hacer, y también un cojín vamos a necesitar, ¿vale? Porque a la hora de pegar patadas, por lo menos que vaya rebotando la patada en el cojín, ¿vale? No vaya pegando golpes en seco, se quede estático el pie en el suelo, se puede hacer daño al nene, y la verdad que esto es muy práctico también porque el pie lo que tiene que ir es relajado siempre, ¿vale? De espalda, muy relajado el pie. Así que nos vamos a tumbar boca arriba, hay que tumbarse boca arriba, ¿vale? Primero empezaremos solamente moviendo los pies. Yo me tumbo boca arriba, ¿vale? Con el empeine estirado. El empeine siempre tiene que estar estirado. Me voy a quitar las zapatillas, ¿vale? ¿Veis? El empeine siempre tiene que estar estirado. Yo estiro los empeines y ya voy pegando pataditas. Pataditas cortas y muy rápidas.
¿vale? Tienen que ser así, las pataditas. Muy rápidas siempre. Y cortitas. ¿Vale? Seguramente al nene le gusta o a la nena le gusta pegar aquí en el cojín. ¿Vale? Luego, sí que es verdad que a un nene y una nena hay que hacerle la clase un poquito más dinámica, más entretenida a la hora de enseñarle, ¿vale? Tanto en el agua como en seco. Yo he intentado con el material de casa pues hacer algo así más o menos divertido que a la nena o al nene le puede gustar. Así que nada, seguimos. El siguiente ejercicio se va a tumbar el nene, ¿vale? Y lo que va a hacer es lo siguiente: estirar un brazo hacia atrás, tocar el suelo y coger otra vez el palo. Atrás, ¿vale? Haces unas repeticiones, unas cuantas, hasta que lo domine el nene, ¿vale? El brazo que suba recto, ¿vale? Si veis que el brazo no lo sube recto, que hace así o así, ¿vale? Lo que tiene que hacer es coger el material por los dos extremos y subir los brazos. Y como no lo suelta el material, los brazos sí que suben rectos, anchura de hombros hacia arriba, ¿vale? Y que vaya haciendo esto. ¿Ven? Así sí que los subirá rectos y no hará esto. Porque sus brazos tienen que pasar por al lado de la cara, ¿vale? Si no domina un brazo y el otro, lo que tiene que hacer es con los dos bracitos, ¿vale? Así, despacito. Y cuando ya lo haya dominado bastante bien, ¿vale? Tiene que juntarlo todo, pies y brazos. Lo que tiene que hacer es lo siguiente: mover los pies con los brazos estirados, ¿vale? El empeine estirado también. Y mover un brazo, mover el otro, ¿vale? Esta es una postura que en la piscina pues al niño la verdad que no le hace mucha gracia. Y menos tirar la cabecita para atrás, ¿vale? Si no queréis que ponga la cabecita en el suelo, ponerle aquí algo también, una toallita o algo para que apoye la cabecita y la tire para atrás, ¿vale? Porque los nenes y las nenas, cuando lo ponen boca arriba, lo que hacen es enseguida intentar tirarse para atrás, para adelante, que diga, ¿vale? Lo que hay que hacer es la cabeza aquí detrás. Y luego, si lo vais a llevar a la piscina, cuando pase todo esto, lo que tenéis que hacer, si no levantan los pies, ¿vale? Es ponerle un churrito por detrás de la cintura. Tú le pones un churrito por detrás de la cintura, ¿vale? Lo acuestas hacia atrás, cogiendo la cabecita, y los pies y la cadera se levantará, ¿vale? Y nada, vamos a hacer otro ejercicio que nos vamos a poner boca abajo, ¿vale? Aquí solo vamos a mover los pies. Nos pondremos boca abajo, el nene o la nena, ¿vale? Con los brazos estirados, el empeine estirado también, ¿veis cómo tengo el empeine? Y lo que tiene que hacer es lo mismo: pegar pataditas cortas y rápidas, ¿vale? Así. Muy bien. Y ahora moverá los brazos solamente. Los brazos los tiene que mover así. Ahora lo siguiente, ahora 1, 2, 1. Ahora un círculo amplio hasta llegar a su pierna, ¿vale? Y de aquí hará lo siguiente, lo mismo, volverá 1, 2, ¿vale? 1, 2. Cuando lo haga con un brazo, le haya hecho bien con un brazo, ¿vale? Que lo haga con el siguiente brazo. Y cuando lo haya pillado bien el niño, lo que tiene que hacer con los brazos, moverá los pies y los brazos. Moverá los pies rápidos, ¿vale? Y otra vez. Y otra vez.
y otra vez, ¿vale? Pues nada, esos ejercicios son muy prácticos a la hora de luego en la piscina, pues practicar, porque el nene ya sabe que se tiene que estirar, sabe que tiene que mover los pies muy rápidos y patadas cortitas, sabe, porque como le está pegando al cojín, le está pegando con el empeine, y para un nene eso es gustazo para él, porque le está pegando con el empeine y encima está rebotando, ¿vale? Sabe que tiene que estirar el empeine, sabe que tiene que, de crawl, estirar los brazos, sabe que cuando nada de espaldas, tiene que tirar el brazo hacia detrás recto, ¿vale? Son muy prácticos estos ejercicios pues, para ese tipo de cosas, ¿vale? Lo que antes se le enseñaba a un nene en la piscina es a nadar. Yo soy profesor de natación de nenes también y ahí me gusta que aprendan a nadar estilo crawl y luego estilo de espaldas, ¿vale? Les enseño más a nada estilo crawl porque es donde más se defiende, entonces si algo se le da bien, lo que hay que hacer es profundizar en ese estilo y que aprendan lo antes posible. Y espalda, pues sí que estamos poco rato haciéndose espalda, porque es lo que os digo, que no les gusta mucho nada de espalda a los nenes. Y nada, con estos ejercicios algo dinámicos y así algo más entretenidos y igual divertidos para el neno o la nena, pues nada, creo que haya sido muy útil este vídeo, ¿vale? Como nos ha pillado el confinamiento en casa, pues yo no suelo tener material de piscina en casa, ¿vale? Todo el deporte que hago lo hago en la piscina o lo hago en el gimnasio, pero en casa no. Y con lo que he encontrado por ahí, ¿vale? Pues más o menos he pensado hacer estos ejercicios, que lo que voy a decir, que seguro que son muy prácticos estos ejercicios, sobre todo para los nenes de 3 a 5 años, que lo tienen que hacer, tienen que hacer una clase que sea divertida, dinámica, curiosa para ellos, ¿vale? Está claro que igual un nene de 11 años, 12 años, pues ya esto realmente no le hace mucha gracia, la verdad. Para un nene pequeño seguro que le hace gracia. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Y bueno, lo que digo al principio del vídeo y al final. Quédate en casa. Quedándote en casa, vas a encontrar muchísima gente, aunque no lo creas. Esto ya está pasando, lo peor lo hemos pasado. Ahora espera que llegue el momento de hacer vida normal. ¿Vale? Llevamos 21 días. Los días pasan muy rápido ya. Dentro de nada saldremos a la calle, a divertirnos, a jugar, a correr, a hacer deporte, a hacer lo que sea. Pero lo que tienes que hacer es quedarte en casa, porque si te quedas en casa, esto pasará lo antes posible. No hay que salir a la calle. Salir lo justo, una vez a la semana para comprar. Y ya está. Todos nos quedamos en casa y todos conseguiremos acabar con esto. Así que nada, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya servido de utilidad este pequeño vídeo, estos ejercicios, ¿vale? Así que nada, ha sido un placer y hasta la próxima.